7 tipos de personas que la Biblia advierte que no alcanzarán la salvación. ¿Quién puede ser salvo? Esta es una pregunta que ha resonado en la mente y el corazón de creyentes y buscadores a lo largo de los siglos. En la vasta narrativa de la Biblia, encontramos tanto mensajes de esperanza como de advertencia. Las Escrituras son claras al mostrar que la salvación es un don de Dios, accesible para todos aquellos que buscan a Cristo con un corazón sincero y arrepentido. Sin embargo, también hay serias advertencias sobre ciertos comportamientos, actitudes y estilos de vida que pueden alejar a una persona de este regalo eterno. Estas advertencias no están diseñadas para desalentar, sino para guiar a los fieles por el camino correcto y prevenir que caigan en trampas espirituales. En este artículo exploraremos 7 tipos de personas que, según la Biblia, podrían no alcanzar la salvación si no cambian de rumbo. No se trata simplemente de pecadores, sino de aquellos que persisten en caminos que los alejan de Dios, sin arrepentirse ni buscar su gracia. 1. Los incrédulos, aquellos que rechazan la fe. La fe es el fundamento de la salvación según las Escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios, como se afirma en Hebreos 11:6. Jesús mismo declaró en Marcos 16:16, «El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Aquí no se trata solo de la duda ocasional que todos enfrentamos en algún momento, sino de una incredulidad obstinada, una negativa deliberada a aceptar el mensaje del Evangelio. La incredulidad es peligrosa porque cierra la puerta al Espíritu Santo, quien es el que obra en los corazones para llevarlos al arrepentimiento y a la fe. Sin este fundamento, la salvación se vuelve inalcanzable, no porque Dios no quiera salvar, sino porque la persona rechaza el único medio por el cual puede ser salva. 2. Los idólatras, aquellos que ponen su fe en falsos dioses. La idolatría es uno de los pecados más denunciados en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la adoración de falsos dioses, ya sean ídolos de piedra, madera o incluso ídolos conceptuales como el dinero, el poder o la fama, es presentada como una ofensa grave contra Dios. En Éxodo 23:5, Dios da el primer mandamiento: «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás». En el Nuevo Testamento, Pablo reitera esta advertencia en 1 Corintios 6, 9, 10, señalando que los idólatras no heredarán el reino de Dios. La idolatría es peligrosa porque desvía el corazón y la mente de la verdadera fuente de vida y salvación, que es Dios. Adorar a otros dioses o poner cualquier cosa en el lugar que le corresponde solo a Dios es una forma de rechazo a su soberanía y gracia. 3. Los hipócritas religiosos, aquellos que fingen piedad. Jesús fue particularmente crítico con los líderes religiosos de su tiempo, especialmente los fariseos, a quienes acusó de hipocresía. En Mateo 23, 27, 28, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también, vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». La hipocresía religiosa no se trata solo de decir una cosa y hacer otra, sino de utilizar la religión como un medio para el orgullo personal o la manipulación de otros. Este tipo de persona puede cumplir con las formas externas de la religión, pero carece de una verdadera relación con Dios.
Jesús advierte que, aunque estas personas pueden parecer justas a los ojos del mundo, su falta de sinceridad y humildad las aleja del reino de Dios. 4. Los inmorales e impíos, aquellos que viven en desobediencia persistente. La Biblia es clara al respecto. Aquellos que viven en inmoralidad y desobediencia sin arrepentimiento se colocan fuera del camino de la salvación. Gálatas 5, 19, 21 enumera las obras de la carne, entre las cuales se incluyen la inmoralidad sexual, la impureza, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, las divisiones y las envidias. Pablo advierte claramente: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este pasaje no se refiere a quienes luchan contra el pecado y buscan la ayuda de Dios para superarlo, sino a aquellos que abrazan estos comportamientos sin intención de cambiar. La persistencia en el pecado y la falta de arrepentimiento son señales de un corazón endurecido que ha elegido ignorar la voz de Dios. 5. Los blasfemos contra el Espíritu Santo. Aquellos que resisten al Espíritu. Uno de los pasajes más enigmáticos y temidos del Nuevo Testamento es el que se refiere al pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12, 31, 32, Jesús dice: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero». Este pecado se entiende comúnmente como una resistencia continua y deliberada a la obra del Espíritu Santo, quien es el agente de convicción y regeneración en la vida del creyente. Rechazar la obra del Espíritu es, en esencia, rechazar el único camino hacia la salvación, lo que deja a la persona sin esperanza de perdón. 6. Los que persisten en la maldad y la injusticia, aquellos con un corazón no arrepentido. La Biblia advierte repetidamente sobre la dureza de corazón y la falta de arrepentimiento. Romanos 2, 5, 8 dice: «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia». Este pasaje enfatiza que la salvación no es solo cuestión de fe, sino también de la actitud del corazón. Aquellos que persisten en la maldad y se niegan a arrepentirse están acumulando juicio para sí mismos. La persistencia en el pecado, combinada con la falta de arrepentimiento, indica un rechazo activo a la gracia de Dios. 7. Los apóstatas. Aquellos que renuncian a su fe. Finalmente, la Biblia advierte sobre el peligro de la apostasía, es decir, el abandono deliberado y total de la fe. Hebreos 6:4-6 ofrece una advertencia solemne. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La apostasía es vista como un rechazo total y consciente de la fe cristiana después de haber experimentado sus verdades. Este tipo de persona no es alguien que simplemente lucha con dudas o enfrenta crisis de fe, sino alguien que, habiendo conocido y aceptado la verdad del Evangelio, elige renunciar a ella y se aleja deliberadamente de Dios. Conclusión: la esperanza del arrepentimiento y la gracia. Aunque estos pasajes pueden parecer duros, la Biblia es clara en que la gracia de Dios
está disponible para todos los que se arrepienten sinceramente. Dios no desea que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Estas advertencias no son un destino sellado, sino un llamado a la reflexión y al cambio de vida. La historia de la redención está llena de ejemplos de personas que fueron perdonadas y restauradas, incluso después de caer en algunos de estos comportamientos. El mensaje final es uno de esperanza. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a Dios si estamos dispuestos a arrepentirnos y aceptar su gracia.